El otro día en el grupo de crecimiento voy a tomar varias referencias a lo que conversamos allí porque pasó algo bonito, ¿no? El espíritu, ¿cierto? De algún modo lo decía Alfredo, también Carla, también Osvaldo. El espíritu nos guía, ¿no? El espíritu administra la iglesia. Y es muy bonito compartir aquí y también en los grupos de crecimiento y ver cómo el Señor nos va hablando por la boca de todos y todas. Sí, así que parte de lo que voy a compartir hoy día fue algo que reflexionamos también en el grupo de crecimiento del día martes de reciente, a raíz de lo que estamos estudiando, que es el libro de los Hechos. Nosotros hoy día vamos a estudiar el capítulo 8, comentar algunas cosas sobre el capítulo 8. La verdad que la flojera siempre es una tentación. Y no sé si dar gracias por esto, pero me tocó un solo capítulo. Y, y la verdad que eh, de verdad doy gracias al Señor porque los hermanos Alan, eh, Osvaldo, Sebastián y el hermano Esteban tuvieron que en un rato, entre 30 y 40 minutos aproximadamente, hablar mucho de muchas cosas y doy gracias al Señor por ello. Ha sido de verdad una bendición y un trabajo tremendo que hacen. Entonces, bueno, partir por eso, ¿no? Haciendo un pequeño resumen o enfatizando alguna información que los hermanos nos compartieron, que tiene mucho que ver con este capítulo 8. Primero, creo que nunca lo voy a olvidar, lo que dijo el hermano Alan, este contraste entre Hechos 1.8, ¿se acuerdan? Y 8.1. Justamente estamos entrando en el 8.1 y en el 1.8, ¿qué pasa? No, se anuncia, el Señor anuncia nuevamente esta misión que tenemos todos, ¿no? ¿Se acuerdan? Que también es el propósito principal de esta iglesia, que es ser y hacer discípulos de Jesucristo para la gloria de Dios, ¿no es cierto? Matizando un poco esta misión que tenemos tanto en Mateo como en el libro de Hechos, el Señor incorpora en la Escritura todas las naciones, ¿no es cierto? Ir a todas las naciones. ¿Y se acuerdan que había un poco un orden en eso? Y se repite ese orden. Judea, Jerusalén, toda Judea, después Samaria. Y hasta lo más allá, hasta lo último. Bueno, justamente en el capítulo 8 se nos habla de Samaria. A partir de este juego de números 1.8, donde se anuncia que tienen que ir a todas las naciones, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último, en el 8.1 ocurre algo impactante para la iglesia que estaba, ¿se acuerdan?, en Jerusalén. Entonces, y lo que ocurre, que el hermano Esteban le tocó realmente mucho que decir, mucho que abordar, y el tiempo no permitió profundizar, tampoco lo vamos a hacer ahora, creo que es una tarea que tenemos que hacer todos como iglesia, que es estudiar la intervención de Esteban precisamente, ¿se acuerdan? El diácono, que es una intervención maravillosa y que termina con su muerte, ¿sí? Una muerte trágica. Y esa muerte produce en la iglesia que estaba en Jerusalén la necesidad de arrancar, de huir de ese lugar, ¿vale? Entonces, eh, no quiero llevar inmediatamente ese hecho a la realidad presente nuestra, pero claro, nosotros cuando viene la misión del Señor, vayan y hagan discípulos de Jesucristo, ¿no? Por todas las naciones, normalmente lo tomamos, nos animamos, pero a veces nos falta como un empujoncito, ¿no? Algo más. Parece que no nos basta ese llamado que ya es poderoso. Porque acuérdense que en Mateo 28 el Señor dice, y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el final, ¿no es cierto? Pero resulta que las circunstancias que también están bajo la soberanía del Señor a través del susto, del miedo, porque es natural en nosotros conservar la vida, hizo que varios hermanos arrancaran. ¿Sí? Aquí en Chile
Se decía apretar cachetes, como salir arrancando. El miedo, el querer conservar la vida, hizo que salieran. Bueno, el hermano Alan, para mí, inolvidable, nos permitió entender, dentro de otras cosas, este contraste y lo impactante, este punto de inflexión que produce Esteban, la muerte de Esteban, y cómo la iglesia en que estaba en Jerusalén tiene que salir de Jerusalén. Osvaldo también nos comentaba muchas cosas también. Recuerden que vieron varios capítulos, pero el énfasis del rol del Espíritu Santo, ¿cierto? Este movimiento, todos los movimientos que hace la iglesia y todo lo que se está registrando en Hechos, que el Espíritu Santo movió a Lucas a registrar, luego de él hacer una investigación muy rigurosa de todos estos hechos, todo eso está movido por el Espíritu Santo. ¿Ok? Es el Espíritu Santo el motor, el fortalecedor, el que capacita a la iglesia para hacer esta tarea. Pero, ¿qué revela el Espíritu Santo? ¿Cuál es la acción del Espíritu? ¿Cuál es el objetivo del Espíritu Santo? El objetivo del Espíritu Santo es que se predique el Evangelio, se anuncie el mensaje, hace todo lo necesario para que se anuncie el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Que también Pedro y Juan, después de haber sido apaleados una y otra vez, decían: no hay otro nombre dado a los hombres en el que pueda haber salvación. Jesucristo. Jesucristo. ¿Ok? Es predicar a Jesús. El rol del Espíritu Santo, lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, lo que nos da, es para que Jesucristo se revele en nuestras vidas, se revele en la iglesia y se revele al mundo que aún no lo conoce. Esa es la tarea. Y ese énfasis también lo daba Sebastián, ¿no? Esa es la predicación del Evangelio. Es que Jesús se ha revelado en nuestras vidas. Y luego, el hermano Esteban también hizo una tarea realmente titánica, de en varios capítulos que le tocó ver y conceptualizar algo que él llamó la iglesia que crece, ¿no? Y dio varias características de esta iglesia que crece. Tuve que revisar nuevamente, agradezco a Osvaldo que me dio acceso a la grabación de la predicación del hermano Esteban, pero apunté algunas cosas, ¿no? La iglesia que crece es una iglesia que sufre y que lucha, ¿no? Tiene luchas, está siendo perseguida, está siendo apaleada literalmente, pero está llena del Espíritu Santo para afrontar eso. También es una iglesia solidaria y generosa. También nos comentaba eso Alfredo hoy día en la reflexión de la ofrenda. También es empática y unida. Es una iglesia que ora. Es una iglesia en que el pecado es tratado drásticamente, ¿no? Cuando, ¿se acuerdan? Fue muy difícil para el hermano abordar el caso de Ananías y Zafira. Entonces tenemos allí situaciones complejas que la iglesia enfrenta, que pueden ser traumáticas. Y finalmente, esta iglesia que crece, y ahí lo vamos a empalmar con esto que vamos a ver ahora, es una iglesia que necesita de obreros, ¿cierto? Una iglesia que crece es una iglesia necesitada. El hermano Esteban decía: la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces, en esta lectura, si ustedes me permiten y el Señor me lo permite también, yo quiero tratar de organizar lo que voy a comentar a partir de 4 personajes que aparecen en este capítulo 8. 3 en realidad, pero inevitablemente tengo que referirme a Esteban y comentar algo que algunos saben. Como el libro de Hechos habla de hechos, de situaciones, es muy práctico, ¿no? Es muy práctico. Yo soy profesor de universidad y los profesores de universidades vivimos de lo teórico, ¿sí? De hacer teorías y publicar cosas. Entonces es un desafío desde los hechos concretos teorizar, porque son prácticos. ¿Alguna vez ha escuchado usted el concepto teórico-práctico? Teórico-práctico. Entonces, Hechos es un libro que cuesta teorizarlo porque son hechos concretos. Esto fue así, ¿no? Entonces, por esa razón, he tomado una decisión en el Señor de que abordemos este capítulo 8 tratando de caracterizar a 3 personajes que aparecen ahí, más uno que es Esteban. Y cómo estos personajes nos pueden ayudar a nosotros a comprender. Mientras leo esto, a propósito de un personaje muy particular, que es el eunuco,
Eh, quiero pedirle a mi hermano Rafa, le dar muchas gracias. Vamos a correr un video detrás que dura un par de minutos. Lo ideal hubiese sido que se escuchara el audio, no se va a escuchar. Pero nos va a mostrar una iglesia adorando al Señor y tiene que ver, ya tiene que ver mucho con este personaje eunuco. Si él lo permite, solo véanlo nomás. Pero nosotros, mientras tanto, vamos a hacer la lectura de Hechos 8. Yo seguí esta vez el consejo de mi esposa, el 50% del consejo de ella. Ella le pregunté, ¿uso un PowerPoint? Me dijo, no, no uses PowerPoint. Entonces, eso lo seguí. Luego le dije, está un poquito largo el capítulo 8 para leerlo. Sí, me dijo, no, no lo leas todo, lo voy a leer todo. ¿Ya? Porque creo que nos va a ayudar a entender las dos historias, porque hay dos historias acá que obviamente glorifican al Señor, y vamos a ver allí un personaje, ¿vale? Voy a leer del 4 en adelante. Ya comentamos que Saulo empezó a perseguir a la iglesia, se envalentonó a partir de la muerte de Esteban. Bueno, en el 4, esta es la versión Dios habla hoy de la Biblia. Pero los que tuvieron que salir de Jerusalén anunciaban la buena noticia donde quiera que iban. Felipe, uno de ellos, se dirigió a la principal ciudad de Samaria y comenzó a hablarles de Cristo. La gente se reunía y todos escuchaban con atención lo que decía Felipe, pues veían las señales milagrosas hechas por él. Muchas personas que tenían espíritus impuros eran sanadas, y los espíritus salían de ellas gritando, y también muchos paralíticos y tullidos eran sanados. Por esta causa hubo gran alegría en aquel pueblo. Pero había allí un hombre llamado Simón, que antes había practicado la brujería y que había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por una persona importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, lo escuchaban atentamente y decían, este es a quien llaman el gran poder de Dios. Y le hacían caso porque con su brujería los había engañado durante mucho tiempo. Pero cuando creyeron en la buena noticia que Felipe les anunciaba acerca del reino de Dios y de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Y el mismo Simón creyó y se bautizó y comenzó a acompañar a Felipe, admirado de los grandes milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén supieron que los de Samaria habían aceptado el mensaje de Dios, mandaron allá a Pedro y a Juan. Al llegar, oraron por los creyentes de Samaria para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. Solamente se habían bautizado en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y así recibieron el Espíritu Santo. Simón, al ver que el Espíritu Santo venía cuando los apóstoles imponían las manos a la gente, les ofreció dinero y les dijo, denme también a mí ese poder para que aquel a quien yo le imponga las manos reciba igualmente el Espíritu Santo. Entonces Pedro le contestó, que tu dinero se condene contigo, porque has pensado comprar con dinero lo que es un don de Dios. Tú no tienes ningún derecho a recibirlo, porque delante de Dios tu corazón no es recto. Abandona esta maldad tuya y ruega a Dios para ver si te perdona el haber pensado así. Porque veo que estás lleno de amargura y que la maldad te tiene preso. Simón contestó, oren ustedes al Señor por mí para que no me pase nada de esto que me han dicho. Después de dar testimonio y de comunicar la palabra del Señor, los apóstoles anunciaron la buena noticia en muchas de las aldeas de Samaria y regresaron a Jerusalén. Antes de continuar la lectura, le quiero pedir y dar nuevamente gracias a Rafael, si puede poner el mapa y con eso ya él si quiere. Aquí hay un mapa que espero que se vea bien, que nos va mostrando cómo geográficamente se va moviendo el Evangelio en la zona
de Israel. ¿No? Ya está claro que a través de Felipe, no sé si se ve, tiene que moverlo nomás. Ahí le ayudan mientras al hermano, ¿vale? Mientras le dejamos ese desafío a Rafa y agradecemos nuevamente, vamos a leer qué pasó después de esto, ¿vale? De lo que acabamos, de esta historia con Simón, Felipe, aparecen también Juan y Pedro. Después de esto, un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y vete al sur, por el camino de Jerusalén a Gaza. Este camino pasa por el desierto. Felipe se levantó y se fue, y en el camino se encontró con un hombre de Etiopía. Era un alto funcionario, tesorero de la reina de Etiopía, el cual había ido a Jerusalén a adorar a Dios. Iba de regreso a su país, sentado en su carro y leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, ve y acércate a ese carro. Cuando Felipe se acercó, oyó que el etíope leía el libro de Isaías. Entonces le preguntó, ¿entiende usted lo que está leyendo? El etíope le contestó, ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. La parte de la escritura que estaba leyendo era esta. Fue llevado como una oveja al matadero, como un cordero que se queda callado delante de los que lo transquilan. Así tampoco abrió él la boca. Fue humillado y no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El funcionario etíope le preguntó a Felipe, dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, tomando como punto de partida el lugar de la escritura que el etíope leía, le anunció la buena noticia acerca de Jesús. Más tarde, al pasar por un sitio donde había agua, el funcionario dijo, aquí hay agua. ¿Hay algún inconveniente para que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro y los dos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el funcionario no le volvió a ver, pero siguió su camino lleno de alegría. Felipe se encontró en Azoto y pasó de pueblo en pueblo anunciando la buena noticia hasta llegar a Cesarea. Amén. Gracias al Señor. Yo digo, a veces basta solo con leer, ¿no es cierto? Y cada uno pueda reflexionar en el Espíritu. Tomé aquí el tiempo, quiero ir mirando porque ya estamos en la mitad del camino. Bien, como les comentaba, hermanos y hermanas, aquí hay un mapa, no sé si lo ven muy bien, pero se alcanza a ver Samaria, ¿no? Lo que está ahí en lugar un poquito color morado, violeta. Entonces, esa fue la zona que empezó a ser evangelizada por Felipe. Una de las cosas que aprendí, y confieso mi confusión, yo pensé que era Felipe el apóstol, pero no es Felipe el apóstol el que empieza a anunciar. Y aquí ya hay una característica de este Felipe particular. Adivinen qué función tenía Felipe. Era un diácono. Era el otro diácono elegido con Esteban. Si ustedes repasan el texto de los 7 diáconos, está Esteban, Felipe y otros más. Y esto se deduce de la misma escritura porque dice que los apóstoles se quedaron en Jerusalén, ¿se acuerdan? Todos. Y Felipe comienza a evangelizar. Entonces, quisiera traer a nuestra mentalidad presente, actual, una situación así. Yo también soy jefe, tengo algunas personas a cargo y uno dice, las cosas tienen un orden, ¿no es cierto? Y tienen que funcionar de acuerdo a ese orden. ¿Se acuerdan a quién el Señor comisionó llevar el Evangelio? ¿Cuántos estaban en el monte? Los 12 apóstoles. Y a ellos les dijo, vayan, ¿no? Sí, a ellos, 12. Les dijo, vayan. Pero ¿quiénes empezaron a ir primero a Samaria? ¿Fueron esos 12? Fue un ayudante, ¿sí? También diácono lo podemos traducir como ayudante. También el hermano Esteban graciosamente decía, los meseros, ¿no? Los que estaban a cargo de servir las mesas. Esa era tu función, pues. Y un jefe, ¿qué le diría a un jefe de hoy día? ¿Qué andas haciendo tú lo que no te corresponde? Si a ti te toca servir las mesas.
Pero ¿quién administra esto? Ya lo hemos dicho. El Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿No es cierto? Bueno, de cierto modo los apóstoles fueron obedientes porque les dijo el Señor, quédense, ¿no es cierto? Ellos se quedaron en Jerusalén, pero fue otro. Y esto es maravilloso, y aquí demostramos algo que a veces nosotros, yo mismo, como que uno se pone a veces excusas. Esto mismo que les decía, pero si el Señor le pidió a los 12 en el monte que fueran y anunciaran ellos el Evangelio a todo el mundo. Y ahí ya nos damos cuenta que la posta la recibimos los ayudantes también. Todos los que estamos aquí somos ayudantes. ¿Se entiende? Esta iglesia tiene un ministro, tiene ancianos, hay diáconos que están nombrados, pero acá estamos viendo que el anuncio se empieza a cumplir el propósito del Señor de su misión a través de los ayudantes. Gloria a Dios. Y uno se murió. Y quiero decir algo maravilloso de Esteban. Vamos a hablar de Esteban un par de minutos. Podemos decir muchas cosas maravillosas de Esteban para gloria del Señor. Lo primero, y lo vamos a conectar con la clase, con los estudios que se están haciendo cada 2 jueves, ¿no es cierto? Justo ahora el hermano Alan está hablando del panorama bíblico, ¿verdad? Partió Sebastián hablando sobre la Biblia, palabra de Dios, porque confiamos que todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios. Y el hermano Alan comenzó a ver el panorama bíblico con énfasis en el Antiguo Testamento. El discurso que da Esteban es el panorama bíblico del Antiguo Testamento. Léalo. Es maravilloso lo que hace ese diácono. ¿Sí? Hace una defensa argumentando, pasándose prácticamente del Génesis hasta Jesucristo y debatiendo y discutiendo y argumentando que Jesucristo es el Señor, tomando referencias prácticamente relevantes de todo el Antiguo Testamento. Por eso, que es bueno que todos nos convoquemos a la tarea de leer lo que dijo Esteban. Amén. Hace un panorama del Antiguo Testamento. Segundo, ya lo habíamos dicho, era un diácono, probablemente no era su misión principal para lo que había sido elegido estar defendiendo el Evangelio de Jesús frente a sus detractores y como consecuencia morir. Y el otro día, como les comentaba hace un rato en la reunión del grupo de crecimiento, esto causó mucha reflexión. Hay un hermano que no está hoy acá, que se está uniendo a nosotros, gracias al Señor, el hermano Fernando, y se planteó esa pregunta, y es una pregunta de fondo: ¿por qué murió tan temprano Esteban? ¿No? Uno se lo puede preguntar, ¿sí? ¿Por qué muere así tan trágicamente, tan tempranamente? Un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría de la Escritura, muy útil, y muere tan temprano y de la manera que muere. Y aquí yo creo que comienzo a poner un énfasis de esta compartir de la palabra, con mucho temor del Señor. Yo creo que nosotros los creyentes, de cierto modo, podemos ver con estos ojos humanos la gloria de Dios, acá. Y hoy voy a compartir 2 formas de verla. Y primero con este personaje Esteban. La mayor gloria de Dios para un cristiano es morir por Cristo. Y usted lo puede ver, ¿cierto? Eso es maravilloso. Ninguno de nosotros, a propósito de la naturaleza de conservación que tenemos, ¿no? Porque ya decíamos, los que vieron que murió Esteban arrancaron, yo quiero vivir. Y salieron, y eso ayudó a que se propagara el Evangelio. Pero realmente, nosotros como discípulos y discípulas del Señor, nuestra mentalidad es madura, y yo creo que el Espíritu ha hecho un trabajo fuerte en nosotros cuando decimos: ¿saben lo que yo quiero en la vida? En esta vida, morir por Cristo. Aleluya. Ese es mi propósito. Así quiero morir. Entonces, por eso que el Señor muestra esto al principio. Ese es el propósito. De eso se trata. No importa si vas a vivir 80 años o 20, o 90, o 40. Sí importa para el Señor que tú mueras por causa de Cristo. Esa es la gloria. Y aquí hay una cuestión que tomo como referencia a algunos eruditos que qué maravilla que hay hermanos que estudian como Chat, ¿se acuerdan? Mucho la Biblia y ven los detalles. Cuando él está muriendo, Esteban,
ve, ¿se acuerdan? Está muriendo y los que lo están apedreando ve que él, su cara se le puso como un ángel, o sea, empezó algo, el espíritu que está en él, y él ve algo maravilloso. ¿Qué dice? Ahora veo los cielos abiertos al Padre y al lado de él, a su derecha, al Hijo del Hombre, a Jesús. Y hay un detalle que un hermano dice, y estaba de pie. Y el Señor cuando decía, yo me voy a sentar, ¿no?, a la diestra del Padre. Y este hermano dice, muy erudito, dice, se puso de pie para recibir a Esteban. Gloria a Dios. El Señor del universo, el Señor del universo, cuando tú entregas tu vida a Cristo para servirle a Él hasta el último aliento, te va a recibir de pie. Esa es la gloria del Señor. Todos hemos tenido jefes y a lo mejor hemos sido jefes, ¿no es cierto? Una de las alegrías mayores, cuesta mucho que un jefe reconozca, ¿no?, a alguien, pero cuando te reconoce te hace sentir bien. El Señor se puso de pie para recibir a Esteban. Gloria a Dios. Bueno, esa fue una de las cosas que compartimos ese día en el grupo de crecimiento, que fue maravillosa. Otra cosa que tiene que ver con el video que les comenté y que va en relación con el eunuco, que es el último personaje que vamos a comentar en unos minutos más, tiene que ver con la otra gloria visible del Señor que nosotros podemos experimentar. Pero se los voy a dejar en suspenso porque vamos a seguir hablando de los otros personajes. Bueno, hablemos del otro, para mí, sorprendentemente, diácono, Felipe. ¿Ok? ¿Y cómo va él moviéndose en esto? Entonces vemos en la Escritura que él es enviado a Samaria y comienza a predicar el Evangelio, a anunciar las buenas nuevas del Señor. ¿Y qué empieza a pasar? Empiezan a pasar milagros, ¿no? Cosas muy poderosas. Y la gente de Samaria le llamaba la atención eso, que mientras él anunciaba, había personas que eran sanadas, no cojos, personas que estaban enfermas eran sanadas, y algunos que tenían espíritus inmundos, salían los espíritus, ¿no es cierto?, dando gritos. También esto me llama la atención, no puedo dejar pasar por esto de que los espíritus dan gritos. Lo voy a comentar. Y entonces había un personaje, que es el otro del que vamos a hablar, ¿cómo se llama? Simón. Y que él tenía una historia, ¿no? Tenía una fama en Samaria, en el territorio. Bueno, se nos fue ya él. Era famoso este señor. ¿Y qué hacía este señor Simón antes de escuchar a... ¿Qué dice? Brujería. Brujerías, ¿no es cierto? Le gustaba ser el centro de atención, ¿no? Le gustaba que lo miraran, que le pusieran atención, y para eso usaba la brujería. Y de hecho tenía un sobrenombre tremendo. ¿Cuál era el sobrenombre que tenía? ¿Si me ayudan? ¿Qué sobrenombre tenía? Los niños y grandes decían, este es el gran poder de Dios, ¿o no? Imagínense. ¿Cómo estaba este hombre ahí frente a la comunidad samaritana, usando hechicería, brujería, engañando, captando la atención para sí? Y además tenía un sobrenombre con toda esa parafernalia que hacía. Tal vez ayudada por los espíritus, ¿no?, malignos. Era el gran poder de Dios. ¿Pero qué le pasó? Quedó fascinado cuando vio a Felipe, ¿no es cierto? Quedó fascinado cuando vio a Felipe. Dijo esto, a tal punto que escuchó la predicación de Felipe. ¿Y qué pasó? Creyó y se bautizó también. Y empezó a participar de la iglesia, así como acá. Me bauticé, creí, estoy aquí, bien, sigamos. Y aquí llega el mensaje a nuestros apóstoles que estaban en Jerusalén y les dicen, en Samaria se está convirtiendo gente. De nuevo, interpretando muy mal esto, soy muy irresponsable en esta forma, pero trato de pensar en esto. Digo, yo pienso que a la primera, no está acá en la Escritura, ellos dijeron, ¿en serio que en Samaria se están convirtiendo? O sea, ya era una cosa que era muy difícil de creer, que pasara en la práctica. Entonces ellos van enviados, tanto dice que Pedro y Juan fueron enviados, oraron por los hermanos que estaban convertidos allí. ¿Y qué pasó? Recibieron el Espíritu Santo.
Y este hombre Simón, que ya se había fascinado por la predicación y los milagros que hacía el Señor a través de Felipe, ¿qué le pasó de nuevo? Se fascinó. Quedó impresionado por esto. ¿Y qué hizo? Dijo, véndanme eso, tengo dinero, dame eso, para que yo también pueda hacer eso. Y de nuevo soy responsable de las normas de interpretación, lo traigo de inmediato a nuestra realidad presente. El poder del dinero, ¿no es cierto? Nosotros a veces le atribuimos mucho poder al dinero, ¿se han dado cuenta? Se me ocurrió un ejemplo. Por ejemplo, nos pasa a nosotros que pensamos que podemos comprar la educación de nuestros hijos, ¿se han fijado? Hacemos estos análisis y lo estoy poniendo muy en terrenal, ¿no es cierto? Parece que hay una correlación alta entre qué tan caro es un colegio respecto a qué tan bien educados van a salir de ahí, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, yo lo puedo pagar, lo compro, compro la educación de mi hijo. Y yo creo que ese espíritu estaba en Simón. El mundo funciona así, papito. Las cosas se compran y el dinero tiene poder. Pero nos engañamos, ¿no es cierto? Nos engañamos y la ciencia te demuestra eso. Uno estudia papers de educación y uno se da cuenta que no tiene que ver con el colegio. Y uno se da cuenta que en realidad el sistema educacional en general no genera aprendizaje significativo. Tiene que cambiar. Pero nosotros en realidad detrás, y esto no lo escuché de ningún cristiano, lo escucho entre mis amigos, pero dicen, es que bueno, ahí se crean las redes, pues. O sea, yo puse a mi hijo por un tema de redes, porque va la gente que tiene influencia ahí. Yo digo, no está pensando tanto en el hijo, en realidad está pensando en una cosa de redes sociales, de redes. Entonces, ese es un espíritu que domina la mentalidad humana. ¿Se entiende? Y así como el hermano Esteban nos explicaba esa mentalidad que tuvieron Ananías y Zafira, también con la plata, curiosamente, también con la plata. Cuando ellos se atrevieron a mentirle al espíritu, esa es la ignorancia. Es como, oye, tú eres creyente, aquí hay un A, B, C de la fe. El espíritu todo lo sabe, Dios todo lo sabe. Eso lo saben hasta los niñitos chicos, ¿no? En la escuela dominical, desde chiquitito. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Entonces uno, ¿qué le va a ocultar al Señor? Ese fue el problema de Ananías y Zafira. Decir, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero quedarme con parte de la plata. Bien, pues quédate, pues, si es tuya, ¿no es cierto? Eso le decían. Pero ¿por qué quisiste mentirle al Señor, a los apóstoles del Señor, que aman al Señor, que sirven? ¿Para qué? Y acá tenemos también un recién convertido que de nuevo está pensando en la plata con más poder del que verdaderamente ésta tiene. ¿Y qué le responde Pedro? Le dice, tú estás viviendo un dolor, estás atribulado, estás en la oscuridad misma. Arrepiéntete, ¿cierto? Arrepiéntete porque estás en un lazo terrible. Curiosamente, el desenlace de Simón es desconocido. Lucas no quiso decir qué pasó con él. Si se arrepintió, si siguió yendo a la iglesia. Porque el mensaje central es este, hermanos y hermanas, de Simón. Le damos mucho poder al dinero, ¿no es cierto? Y lo más importante es que el Espíritu Santo es un don de Dios. ¿Sí? El dinero, la mayoría de nosotros, salvo que hayamos nacido en cuna de oro, que eso es muy poquito pasa, lo ganamos con el esfuerzo nuestro, ¿verdad? Sí. Y es cierto, y eso es justo, es justicia. Yo me gané mi sueldo porque trabajé. De otro modo también, en esto vemos el Evangelio, que el Evangelio es por gracia, es un don de Dios, ¿verdad? No lo podemos ganar con nuestro esfuerzo. Entonces, Pedro y Juan, que lo acompañaba, fueron muy drásticos con este Simón, muy drástico, pero el desenlace de Simón es desconocido. Pero lo importante es esto, hermanos y hermanas. Para mí, esa mentalidad es una mentalidad anticristo, por la personalidad de Simón, porque Simón además era un showman, le gustaba captar la atención. ¿Se dan cuenta? Y el sobrenombre le queda, yo soy el poder, el gran poder de Dios.
Entonces esa mentalidad que la hemos visto en el reino, ¿no? En la iglesia vemos la historia de la iglesia pasada, presente, vemos dentro de las congregaciones este tipo de espíritu, digamos, de ser el centro de atención y de pensar que el dinero hace que las cosas pasen. No es así. Esto está llevado por el Espíritu Santo. Hablemos del eunuco un poquito, unos minutos que nos quedan. Bueno, el eunuco es un contraste con Simón, muy fuerte, porque el eunuco sí era una autoridad de verdad, sí era un hombre importante de verdad, ¿no es cierto? Era un alto administrador público del reino de Etiopía, curiosamente gobernado por una reina, que aquí no se dice que sea, era Candace su nombre, otras versiones. Y lo tremendo aquí, que el eunuco, ¿sabe lo que es un eunuco? Un hombre castrado de su virilidad, literalmente. Y aquí ya empieza el Señor a mandarnos para mí una señal espiritual. Porque sabemos, y esto lo comprobamos en los animales, y se comprobaba en los eunucos también, que al castrar de la virilidad a cualquier macho, él pierde el apetito de poseer. ¿Se entiende? Y cuando este hombre no era un homosexual, era un hombre castrado de su testosterona. Y la testosterona en el hombre produce la necesidad de poseer, y eso está súper estudiado. De poseer un reino, de poseer una mujer, de poseer el dinero, se pierde ese deseo. Entonces, a mí lo que me llama la atención, cómo el Señor mueve tantos recursos espirituales para hablarle a ese personaje. ¿Cómo empieza Felipe? ¿Quién le habló a Felipe? Le habló un ángel para hablarle a una persona. Y le dijo, ve al sur. Felipe estaba, se fue el mapa, estaba por allá en Calama, y le dicen, ándate a Puerto Montt, más o menos, a hacer algo. Él no sabía qué. Le habló un ángel. Llega ahí al camino, es al revés de Chile, ya más calor hacia el sur. Entonces él iba por el desierto y ve un hombre que, claro, iba en su carruaje, un hombre importante de verdad, no como Simón. ¿Sí o no? Que Simón era un poco, ¿cómo decimos hoy día? Un poco chamullento. ¿Ah? Este hombre era importante, iba en un carruaje y además era estudioso. Hasta humilde, diría yo, porque había ido a adorar, ¿se acuerdan? Y venía de vuelta. Era un hombre confiable porque estaba puesto por todo el tesoro. Él sí tenía control sobre las riquezas del reino. Era el ministro de Hacienda. Iba estudiando y no entendía nada. Eso es lo que a mí me gusta de su humildad. Estudiaba, leía, no entendía, pero iba leyendo. Y luego, imagínense cómo el Señor mueve a Felipe. El Espíritu le dice a Felipe, acércate al carruaje. Yo igual, Felipe, yo creo que como todos los primeros cristianos eran gente, la mayoría no todos de procedencia muy humilde, yo creo que si vio el carruaje, si hoy día vemos un Ferrari moviéndose, ¿no es cierto? Uno como que se echa para el lado, ¿no es cierto? Y dice, oye, que vamos a ir ahí nosotros, que crecimos tomando tecito con pan con margarina, ¿no es cierto? Cuando estábamos bien económicamente. Entonces, el Espíritu le dice a Felipe, cuando el Señor interviene es porque tu carne está como queriendo hacer otra cosa, y le dice, acércate, ¿no es cierto? Seguramente vio, dijo, acércate. Felipe se acerca y oye, cuando se acerca, oye que estaba leyendo al profeta Isaías, ¿no es cierto? Y me gusta cómo lo traducen casi todas las versiones, y creo que fue así, se trataron con mucho respeto. Usted, como trataría a una persona realmente importante. Entonces sube y él le dice, Felipe, movido por el Espíritu, ¿entiende lo que está leyendo? No, pero ¿qué me puede explicar? Se sientan y se supone que siguen el viaje juntos y en un determinado punto leen Isaías, donde claramente para todos nosotros estaba hablando de Jesús, ¿no es cierto? Él no sabía de quién estaba hablando. Felipe aprovecha eso y habla de Jesucristo y llegan a un punto, no sabemos cuál, donde este hombre etíope, eunuco, dice, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¡Qué maravilla! Gloria a Dios, ¿no es cierto? En un viaje a lo mejor de algunas horas, tal vez una mañana, una tarde, no sabemos, ese hombre se convierte al Señor, ¿sí? Se le revela a Jesucristo.
y humildemente pide ser bautizado. Pasa que también los eruditos dicen que se usa un concepto que cuando llegue el Señor nosotros hablamos del arrebatamiento, ¿sí? Aquí pasa algo que algunos, esto es solo una nota al pie, pero todo apunta a que cuando él se bautiza, se sube al carruaje, Felipe fue ¡pum!, arrebatado físicamente. Dice, oye, yo me sigo preguntando, Señor, por algo tú hiciste, tú moviste, como diríamos, el cielo y la tierra, rompiste todas las leyes físicas y del tiempo por ese etíope. Algo te habías propuesto. Algo tienes que haberte propuesto, Señor. ¡Pum! Sale Felipe y vuelve a Samaria. O sea, en Azoto. Azoto es un lugar que está más al norte. Se calcula 35 kilómetros aproximadamente donde está. Él de repente apareció en Azoto y siguió de vuelta hacia el norte, hacia Samaria, predicando el Evangelio. Como que retomó el curso de lo que él entendía que tenía que hacer, predicar en Samaria. ¿Se entiende? Vuelve. Esta fue una interrupción tremenda. Bueno, para ir terminando, esa iglesia que ustedes ven, ¿vieron? ¿La vieron? Ya. Esa es una iglesia que es la iglesia copta de Egipto. Es una iglesia que es presente, actual. Es la iglesia más antigua de la historia conocida, más que la iglesia católica romana. Y esa iglesia copta de Egipto, la evidencia muestra que aproximadamente en el siglo III se unió, y hasta hace algunas décadas atrás siguió estando muy unida a la iglesia de Etiopía, ¿no es cierto? Cuando nosotros nos hablan de los etíopes, por lo menos nos imaginamos dos cosas: un atleta, ¿no es cierto?, que corre sin parar, muy flaquito, y segundo, nos imaginamos gente muy pobre, ¿cierto? Si usted mira las estadísticas de los cristianos en Etiopía, más del 90% son cristianos en Etiopía. Y la iglesia etíope, la historia muestra que ininterrumpidamente ha sido cristiana a pesar de las invasiones musulmanas. Aleluya. Y en la iglesia copta, que son hermanas con la de Eriatría, creo que se llama la otra, han permanecido en la historia con altos y bajos, pero han permanecido. Y lo que ustedes acaban de ver en la iglesia enviadora, y lo que quiero decir que en el norte de África, hacia donde viajaba el etíope, el Señor tenía un propósito. Que la evidencia bíblica no es tan clara porque prácticamente todo Hechos nos muestra un avance geográfico hacia el norte, ¿sí? Hacia el norte. Todo lo que viene después nos muestra que va avanzando hacia Grecia, Roma, el deseo de Pablo de llegar a España, y queda como en la Europa actual. Y como que parece que, ¿por qué uno siempre se pregunta, ¿y por qué no avanzó hacia África? Misterios del Señor. Pero quiero decirles que la evidencia extrabíblica es muy sólida en mostrarnos que en el norte de África ha existido una iglesia que ha tenido alto y bajo en la historia, pero que siempre ha sido iglesia del Señor. Y el video que vimos ahora es un video del norte de África. Para la iglesia de Etiopía existe la tradición, ¿vale?, que ellos fueron fundados por el etíope eunuco. Esa es una tradición que tienen. O sea, el Señor, ¿qué quiero decir con esto? El Señor movió mar y tierra para fundar una iglesia en el norte de África fiel, que ha podido soportar los altos y bajos del asedio que tiene la iglesia del Señor por las fuerzas del mundo hasta el día de hoy. Y allí, cuando vimos ese video, vimos una iglesia que es similar a nosotros, ¿cierto? Alabando al Señor, adorando al Señor. Y yo creo que para que eso ocurra, para que una iglesia resista lo que aquí comenzaron nuestros amigos que hoy día están en Estados Unidos, permanezca, que han seguido nuestros hermanos fielmente, Osvaldo, el hermano Alan, el hermano Esteban, su esposa, el resto de los hermanos y hermanas que están apoyando. Yo pienso, esto lo anoté y con esto voy terminando. Bueno, creo que tenemos que pensar, hermanos y hermanas, que todos somos ayudantes, todos. Sí, hay quienes tienen cargo, que también los da el Señor, son gracias del Señor, los ancianos, el ministro, ¿cierto? Pero la Biblia nos enseña que la tarea la hacían los ayudantes también. Y el Señor puede agarrar aquí un Felipe de cualquiera acá, ¡pah!, anda para allá.
Usted va a hacer crecer la iglesia igual. ¿Amén? Porque la administra el Espíritu Santo. La otra gloria, para mí, visible, es lo que vimos en ese video. La gloria visible de la obra del Señor es ver uno o una que muere por causa de Cristo. Pero también la gloria visible es ver una nación llena de la gloria del Señor en la alabanza, en la adoración. ¿Sí? ¿Se vieron ese estadio? Entregados a adorar. En un lugar que para nosotros es inimaginado, Egipto. Tiene historia Egipto, ¿no? El norte de África. Bien, entonces el llamado creo que nos hace el Señor tomando en cuenta estos personajes, Esteban, Felipe, el eunuco, es que nosotros, el Espíritu provoque en nosotros un deseo de vivir y morir por Cristo. Amén. Mientras tanto, mientras seguimos en esta carne, no sabemos hasta cuándo, ojalá vivamos como Felipe, ¿no? Enviados por el Espíritu Santo, predicando el Evangelio. Entre tanto esto ocurre. Y que cuidemos a la iglesia con el espíritu del eunuco, sin deseo de poseer. La iglesia es de Cristo. Un buen administrador de la iglesia de Cristo no desea lo que es de Cristo. Por eso que los que administran tienen que ser como el eunuco. Por eso que el Señor lo eligió a él. Un hombre que sabía administrar, que estaba puesto y que era fiel a su reina. Él sabía cómo ser fiel a un rey. Amén. Y por eso que esa iglesia perseveró, porque fue una iglesia que partió siendo bien administrada. La iglesia es del Señor. Y también rechacemos el espíritu de Simón. No sabemos qué pasó con él. Yo sé que el espíritu en nuestro corazón es de gracia y de misericordia y deseamos que él se haya arrepentido, ¿cierto? Pero su pensamiento es maligno. Los que sirven, los diáconos, los ministros, los ancianos, no tenemos que ser showman, ni captar la atención. Ese deseo es del diablo. Amén. El espíritu del anticristo por la palabra tiene que ser rechazado. El impresionarse. ¿Se acuerdan que él se impresionaba por todo? ¡Wow! Bueno, tarea para la casa. ¿Por qué los espíritus inmundos que salían de la gente cuando predicaban salían gritando? ¿Se acuerdan? Eso no es solo evidencia neotestamentaria. Hay una bruja en el Antiguo Testamento, estoy terminando solo para dato curioso. Una bruja en el Antiguo Testamento, oye, los reyes, cuando se les acababa la profecía, solían ir a consultarle a un brujo, los reyes judíos. El primero de ellos, ¿quién fue? Saúl. ¿Qué hizo Saúl cuando se murió Samuel? Dijo, ¿quién me orienta? ¿Quién me orienta? No sé qué hacer. Nadie me dice para dónde ir. ¿Y dónde fue? Con una bruja. Para que hablara con Samuel, lo invocara, para que Samuel viniera a hablar. ¿Y qué le pasó a la bruja cuando vio a Samuel? Pegó un grito. Se espantó. Porque ¿sabe qué? El poder del Espíritu Santo está por sobre todo otro espíritu. Y esta gente que busca la suerte, hoy día los grandes poderosos en el mundo buscan brujos, porque la ciencia no es suficiente para ellos tomar decisiones. Pero cuando estos espíritus ven la gloria de Dios, se asustan. Cuando se revela el Espíritu Santo en la iglesia, los espíritus que están en la mente y en el corazón salen arrancando de susto. Por eso que gritan. ¡Ah! Esto no lo había visto nunca. Esa bruja había visto muchos secretos espirituales, pero no había visto a un hombre de Dios en la gloria de Dios como Samuel. Estos espíritus inmundos no conocen la gloria de Dios, pero cuando se manifiesta salen pavoridos, asustados. Amén. No tengan miedo, hermano. El Señor es todopoderoso. Él nos cuida, nos protege para ser una iglesia limpia, que crece, resplandeciente. Somos parte de la historia de Hechos. Amén. Amén. Vamos a orar para terminar compartir la palabra. Padre, gracias por Jesucristo, gracias porque tu Espíritu revela a Jesucristo. Gracias por cada hermano y hermana que ha actuado en la historia de la iglesia hasta el presente, como Esteban, como Felipe, como el etíope, Señor,
que han permitido que tú edifiques a tu iglesia y te la prepares como tu esposa limpia y resplandeciente, fiel para recibirte a ti algún día cuando tú regreses. Mientras eso pasa, mientras seguimos vivos, Señor, permítenos ser fieles a ti, seguir tu palabra, rechazar el espíritu de engaño que quiere venir a la iglesia, desviarla de su camino. Señor, tú eres fiel, has sido fiel. Gracias por la palabra. Gracias por los hermanos y hermanas que sirven en esta iglesia fielmente, por el ministro, por su esposa, por los ancianos, su esposa, Señor, por cada hermano diácono que sirve, por cada uno de nosotros que al final somos ayudantes de esto. Pon en nuestro corazón ese espíritu de servirte hasta la muerte, Señor. Que la gloria nuestra sea morir por ti. Y si no es así, danos el privilegio de verte volver. Gracias, Señor, eres maravilloso. Gracias por esta iglesia. Gracias por los niños y niñas, Señor. Bendíceles, Señor. Prepárales para que te sirvan a cada uno, a cada una. Gracias por tu palabra. Gracias por este momento en el nombre de Jesús. Amén.